¿Cómo reaccionamos ante sentimientos? Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Algo que nos enseña la palabra de Dios es que debemos de llevar cautivos todos los pensamientos a obediencia delante de Cristo. Utilizar los sentimientos antes que la obediencia a Dios generalmente nos va a llevar a una forma incorrecta de responder, especialmente si no estamos maduros y no conocemos a Dios, no le hemos permitido que Él dirija nuestra vida. Así que yo te invito a que reflexionemos en cómo estamos reaccionando ante nuestros sentimientos, esos mismos que nos provocan acciones, emociones, y cómo es el resultado, cuál es el resultado, correctas o incorrectas. ¿Qué estamos haciendo? El mundo, el día de hoy, dentro de esta pandemia, está teniendo muchos problemas, está siendo rebasados porque sus sentimientos los han ejecutado o han llevado las emociones de esos sentimientos a actuar incorrectamente. Así es de que yo te invito a que juntos analicemos qué estamos haciendo con nuestras vidas en el sentido de cómo estamos reaccionando a estos sentimientos. Yo soy Raúl López y esto es Berea en Casa. Sé bienvenido. Comenzamos. El problema de hoy, dentro de la pandemia, se ha visto rebasado por tomar los sentimientos de una manera incorrecta. Matrimonios destruidos, separación de familiares, de congregaciones, pérdida de trabajo, y los podemos enumerar, podemos ver o sabemos de muchos problemas causados por una mala decisión, porque hemos basado nuestras vidas o se ha basado nuestras vidas erróneamente en nuestros o en los pensamientos. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que significa vivir por pensamientos y no por fe? Es diferente camino, ¿verdad? Sentimientos, mi máxima prioridad seré yo mismo. Vivir por fe, mi máxima prioridad sería vivir por Dios, del consejo de Dios. Las emociones son causadas por sentimientos, ya que los sentimientos es lo que sentimos internamente después de haber usado nuestros sentidos. Un ejemplo de ellos es cuando nos machucamos, nos damos un martillazo, algo nos aplasta, ¿verdad? Y dependiendo lo fuerte que haya sido, bueno, pues cambia la apariencia de nuestro rostro, la apariencia de nuestra cara se vuelve notoria, ¿verdad? Esto se llama emoción. Cuando se nos habla de una manera incorrecta, cuando se nos grita o insulta, pensamos cómo vamos a contestar. O sea, nos preguntamos, muchas veces no lo pensamos y actuamos de una forma incorrecta. Si no controlamos, no nos contenemos, habrá una expresión incorrecta. Esto depende de cuánto estemos formados en nuestro carácter y cuán madurez tengamos. Cuando hay madurez, las emociones son controladas por algo llamado temor de Dios, el cual nos lleva
a cosechar el fruto del Espíritu, el cual es llamado paciencia. Cuando hemos adquirido el conocimiento, cuando hemos ejercitado internamente y externamente nuestras vidas en Dios, entonces desarrollamos esa paciencia que es un atributo de Dios, es parte del fruto del Espíritu de Dios. Los sentimientos son internos. La emoción es la que revela esos sentimientos. No podemos ignorar estar felices, ¿verdad? Y que es un sentimiento. Y la emoción sería la sonrisa como gesto interno, externo de lo que provoca estar felices. Hay una sonrisa, hay algo que nos mantiene con ciertas formas de actuar. Soy amable, cuando estoy feliz quiero hacer muchas cosas, ayudar a la gente. Muchas reacciones externas se ven y es el resultado de estar con un sentimiento feliz. Lucas 6:45 dice la palabra de Dios que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que entonces necesitamos vivir de acuerdo al mandato de Dios, y esto es vivir sabiamente. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es de que la sabiduría nos va a permitir tomar esos sentimientos sabiamente y llevar esas emociones adecuadamente en nuestras vidas. Ahora, Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y bueno, cuando entendemos que internamente están guardados nuestros sentidos, o en el alma, en el corazón de nuestra vida, están alojados todos nuestros sentidos, y entendemos que esos sentimientos son externos cuando los llevamos a cabo en emociones. Entonces, si no sabemos qué hay dentro de nosotros, si no hemos atesorado la palabra de Dios dentro de nosotros, Dios dice que hay esto dentro de nosotros. Dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y son las que contaminan al hombre. Entonces, vivir bajo sentimientos, vivir de acuerdo a los sentimientos, esto es muy peligroso, sumamente peligroso. Cuando dejamos que nuestros sentidos nos dominen, ejecutando las emociones llevados por sentimientos, esto va a ser, te decía yo, muy peligroso. Me gritan, grito, me piden ayuda en el hogar, hoy que estamos ahí, ¿y yo por qué? ¿Verdad? No cumples con tus obligaciones, pues mejor me voy. Insultan, maldices, me acusan sin razón, me defiendo de una mala forma. Me intentan robar, me defiendo. E impulsado por los sentimientos, dominado por los sentimientos o viviendo por sentimientos, me pueden llevar
a una vida de ruina. Las personas que no conocen de Dios piensan que el amor es un sentimiento, pero la Biblia dice que es un atributo de Dios. La Biblia dice que el amor es un atributo de Dios. Dice 1 Juan 4:8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia nos dice que el amor es una esencia de Dios. Por lo tanto, entonces el amor no es un sentimiento. Y cuando confundimos el amor, con un sentimiento, entonces tendremos muchos problemas. Porque seguramente hemos sabido o se sabrá de muchos matrimonios que se separan, que se divorcian, de muchas amistades que terminan porque se les acabó el amor, porque lo vieron como un sentimiento. Una característica de vivir por sentimientos es que podemos sentir algo hoy y mañana no. Cuando amas incondicionalmente, se ama en la pobreza, en la riqueza, con auto o sin auto, en la enfermedad, en la salud, en las buenas y en las malas. Un amor que no se acaba porque es un amor que proviene de Dios, un amor que Dios provee en nuestras vidas. Amar por sentimiento, si alguno ama de esa forma, si solamente es, si alguno me ama, yo lo amo. Si alguno brinda algo bueno para otro, bueno, pues entonces así le amas. No solo cuando me amen, el darle, el vivir en un amor como Dios nos lo ha enseñado, es amar sin condiciones. Nosotros, o la persona que ha sido provista de amor por parte de Dios, está llamado a amar sin condiciones. Dice Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si leemos esta parte de la Escritura, podemos ver cómo Dios más adelante, Jesús, nos dice que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que nos persiguen, que le demos de comer, inclusive a los que nos quieren asaltar, que le demos la capa a aquel que nos pide, y que no solo la capa, sino también la túnica. Eso es amar, eso es un llamado a amar, a no actuar con nuestros sentidos, no solamente con nuestros sentidos, sino en la provisión que Dios nos ha dado. Matrimonios que vivían bien y de repente alguno se equivocó, el amor se acabó. ¿Cuál fue la razón? Porque vivían o se casaron. Ese matrimonio fue fundado por sentimientos, y una vez que ese sentimiento se acabó, se terminó el matrimonio. Para amar no hay que sentirlo, es una decisión que debemos de tomar, y es algo que Dios provoca cuando vivimos en obediencia a Él. Dios nos manda a amar, Dios nos manda a soportar. Y ese es es un atributo que Dios nos ha dado. Entonces el amor es una esencia de Dios, es un atributo que solamente Dios tiene y que lo puede compartir con aquel que le pide. Pedid y se os dará. Así que Él te proveerá de su amor incondicional para no hacer por sentimientos, para no vivir por sentimientos que se te acaben el día de mañana
y esto te lleve a una ruina. Personas que quieren dar su vida por ti, pero mañana no quieren estar cerca de ti. Hay una paz que solamente proviene de Dios y que es también un atributo o es un fruto del Espíritu de Dios. Es una esencia de Dios. La persona que busca paz en sus acciones o por sus hechos, tarde que temprano, ¿verdad?, se acabará. No la encontrará la paz. Por lo menos constantemente no la hallará, ya que por sentimientos, solo cuando las cosas les va bien, cuando están bien las cosas, cuando tienen trabajo, cuando tienen economía. Hoy que estamos viviendo esta pandemia y que muchos han perdido su empleo, que muchos han perdido seres queridos, ¿cómo están reaccionando? ¿Cómo está su paz? Dios nos da una paz cuando vivimos en obediencia a Dios, cuando no vivimos bajo mis sentimientos, sino en fe en lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces solamente así podemos tener esa paz que Dios nos da. La paz de Dios es la que no varía, ya que también es un elemento de Él, como te decía, es un atributo de Dios que vamos acrecentando día a día de la forma en que nos vamos conociendo a Dios, de la forma en que nos vamos metiendo en la misma presencia de Dios. Mateo 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino juicio, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el versículo 27 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Es una paz que no entendemos, que sobrepasa nuestro entendimiento. No lo comprendemos, pero Dios no lo puede dar. Tal vez no lo sintamos. No, la paz no es sentirlo, el amor no es sentirlo. Es un atributo de Dios, ¿verdad? Y que muchas veces, como lo decía el versículo 27, no se turbe vuestro corazón. Hablando del corazón, en la Biblia no nos dice que es el órgano que bombea la sangre. En la Biblia nos habla que es el alma, es el centro de nuestra vida, donde se alojan los sentimientos, las emociones, la manera de pensar, la razón, la voluntad. Por eso es que nuestra mente debe ser llena, ¿verdad?, constantemente de la palabra de Dios, ya que tendemos nosotros a pecar por nuestra vieja naturaleza. Cuando hemos sido renovados y hemos venido a una nueva vida, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mateo 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, pero que el cuerpo de pecado será destruido a fin de no servir más al pecado. Muchas personas se entusiasman por estudiar una carrera y toman decisiones en sentimientos. A la mitad de la misma se dan cuenta que no les gustó porque estaban o basaron su decisión en un entusiasmo, en un sentimiento. Entusiasmados, muchos deciden casarse, pero tomaron nuevamente una decisión en sentimientos, pensando equívocamente que en ese momento lo que sentían era amor, confundiendo, ¿verdad?, por los sentimientos. Pero ¿qué pasó? A los pocos meses, a los pocos años, bueno, ya ni meses ni años, a los pocos días se terminó ese sentimiento y terminan por divorciarse, por separarse. ¿Por qué? Porque se basaron en sentimientos. Ahora, ¿qué es necesario entonces que hagamos? Que llevemos todo pensamiento cautivo
a los pies de Cristo. Y para ello necesito entonces entregarle mi vida a Jesús. Jesucristo dijo a sus discípulos, ahí en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vivir por sentimientos, no podemos vivir en firmeza. Hoy decidí tomar un camino, mañana otro. Hay variedad en mi vida. Vivir por sentimientos es hacer a un lado la obediencia a Dios, es hacer a un lado lo que el consejo de Dios me da. Cuando somos atraídos por Él, por Dios, no hay quien nos detenga. Cuando es por sentimientos es muy fácil acabar. Por eso cuando decidimos servirle a Dios por sentimientos, tarde que temprano, ni siquiera a la iglesia iremos. Dices predicar, pero mañana ya no lo haces. Esto es porque somos controlados por los sentimientos y decidimos, ¿verdad?, desde el corazón. ¿Cómo someter esto? ¿Cómo someter los sentimientos? Nuevamente, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amigo, hermano que escuchas, vivir sometido o vivir dándole prioridad a los sentimientos nos llevará a la ruina. Por eso es necesario que entonces tu vida la sometas a Dios, que le entregues tu vida a Dios y que entonces seas dirigido por el consejo de Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo te invito a que entonces reflexionemos y pensemos cómo estamos viviendo nuestras emociones, dominados por nuestros pensamientos, o le vamos a entregar nuestra vida a Dios y viviremos de nuestras emociones, pero llevando todo pensamiento, todo sentimiento cautivo a la presencia de Jesús. Esto fue Berea en Casa, y que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima.